Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a esta sección Jaque a la Mente, que como su nombre indica va sobre ajedrez. Y para los que no lo conocen, pues tenemos aquí a la persona que nos lleva por estos caminos de las 64 casillas, que es René Mayer. ¿Qué tal, René? Bien, mientras no me saquen de las casillas. No te sacamos de las casillas, queremos que te quedes en ellas y que nos hables de estos grandes personajes judíos del mundo del ajedrez. Hemos hablado de algunos prohombres como Steinitz, como Tarrasch, y ahora el otro gran nombre es casi como decir, si no es Mozart es Beethoven, ¿no? Sí, obviamente. Emanuel Lasker. Emanuel Lasker es un portento del ajedrez y la prueba de ello es que es el campeón mundial que más tiempo ha retenido su título. 27 años a lo largo de la historia. 27 años. Campeón del mundo. Campeón del mundo. ¿Y consecutivos o ha tenido algún bajón? Nada. No. Es la época de 1897 a 1921. Es una barbaridad. El final del siglo XIX y los 20 primeros años del siglo XX. ¿Y lo dejó porque le ganaron o porque ya se murió? Bueno, obviamente casi. No, se murió. Él se murió, no fue longevo, fue como Tarrasch, se murió a los 72 años. Uh-huh. Pero obviamente mantener la fuerza durante tanto tiempo exige un esfuerzo tremendo, y este hombre ante las estrellas, que sobre todo el enemigo del campeón mundial longevo son las jóvenes estrellas, claro, que ascienden y que son imparables. Y aparte yo me imagino que es la frustración de vivir en una época que te toca un Emanuel Lasker, que igual si no está, podría llegar a ser tú el campeón del mundo, pero que estando un portento como lo calificabas tú, pues habría mucha gente que habrá estado lamentándose de haber coincidido con él en el tiempo, ¿no? Sí, lo dijimos con Tarrasch. Que con Tarrasch también. La mala suerte, Tarrasch, de coincidir con Lasker. Tarrasch hubiera sido, lo vimos la vez pasada, hubiera sido campeón del mundo de no terciarse con Lasker. Uh-huh. Y Lasker era totalmente distinto de Tarrasch. Vamos a hablar de él, cuándo nació y dónde. Bueno, él nació también, en Berlingen, en Prusia, uh-huh, en 1868, y creo que esta parte es polaca ahora, uh-huh, en fin. Es esa zona que está ahí, sí, justo esta en el límite. Zona indefinida que a lo largo de las dos guerras pasó de ser poseída por Polonia, Alemania, etc. Entonces este hombre es muy distinto de Tarrasch por varias razones. Primero, procede de una familia humilde. Uh-huh. Su padre era cantor en la sinagoga. Uh-huh. Es decir, que no era un hombre muy afortunado en el sentido de tener fortuna. De la fortuna del dinero. Y este hombre, pues, muy distinto también por su psicología, ya veremos. En su enfoque del ajedrez es absolutamente distinto. Así como vimos que Tarrasch era un método inflexible en su método y era extremadamente inflexible en su manera de ver el ajedrez, uh-huh, Lasker era justamente lo opuesto. Lasker es el gran especialista de la psicología aplicada al ajedrez. Uh-huh. Ya no vale la técnica pura y dura que Tarrasch afeccionaba tanto. Pues Lasker viene a demoler, es el iniciador del ajedrez psicológico. Uh-huh. Es decir, yo juego contra ti y sé que tienes
fallos en la táctica. Pues voy a intentar en una posición dada, no voy a hacer la jugada teóricamente más fuerte o más conocido, a lo mejor voy a hacer una jugada un poco inferior, pero que te causa problemas. Ujú. Y él iba así, es decir, él no jugaba igual contra sus oponentes. Estudiaba sus fallos, su psicología, y él intentaba crear problemas a su rival Ujú. con los datos que tenía, cosa que era imposible con Tarrasch, porque Tarrasch tenía una visión científica del ajedrez, una visión objetiva. Esta es una visión muy subjetiva y muy flexible. Ujú. Entonces, claro, Era un jazzero. Alguien como que toca el jazz, ¿no? En sí, el ajedrez. Bueno, Improvisa, pero no pero... improvisaba. No, pero digo, jazzero Pero es flexible, que se adapta, que se tiene adapta. la armonía básica, pero luego la Sí, melodía va sí, cambiando. se adapta. Es decir, él mira las deficiencias particulares de sus rivales y les causa los mayores problemas ante el tablero. Ujú. Más allá de que si es una jugada buena, un poco inferior o mejor, él no repara tanto en esto. Él repara en el daño que puede causar a la persona a la que tiene enfrente. Ujú. Y entonces es muy interesante porque Lasker no solamente era un gran ajedrecista, sino que era un matemático reconocido, de fama, que era amigo de Einstein Ujú. y conversaba con él y parece ser que le influyó también uno de sus teoremas de Lasker con su mentor Noether, creo que dio pie a una de las bases de la teoría de la relatividad de Einstein. Ujú. Entonces, matemático muy brillante. Y filósofo también, aunque en filosofía hay que decir que era alumno de Schopenhauer, y hay que decir que en filosofía ya es menos famoso, lo veremos al final, porque él intentó, digamos, intentó explicar, montar toda una teoría del libre albedrío, de la voluntad, como Schopenhauer, ¿no? La Ujú. voluntad en torno al ajedrez y no tuvo demasiada repercusión su teoría. En fin, esos son ¿eh? Las líneas las maestras. líneas maestras donde se ve un jugador polifacético, porque es que él dejó el ajedrez durante ciertas épocas para terminar sus tesis de doctorado, para sus tareas académicas, es decir, no es una persona unidimensional entregada al ajedrez. Ujú. Eso es muy importante, igual que Tarrasch, que era cirujano, como vimos. Hoy en día esto es imposible. No, no, hoy en día Una persona que se dedica al ajedrez, ya ni siquiera a veces terminó de estudiar el no, colegio no, por el ajedrez. Carlsen, Sí. hay otro que se llama Fabio Caruana, que vivió en Madrid, con el que jugué justamente cuando era un chavalito de 13 años. Ujú. Todos estos que se han formado con los ordenadores entrenan 6, 7 horas diarias. Uf. Y entonces están a la búsqueda constante de novedades teóricas, de jugadas, con la ayuda de programas informáticos, claro, Ujú. que esto es una ayuda absolutamente imprescindible hoy en día. Esto no existía. El laboratorio de estos primeros, digamos, campeones era absolutamente casera y artesanal. Sí, sí, sí. Y entonces esa es la diferencia, que es una ventaja también tener a un señor que es no solo ajedrecista, sino que sabe de filosofía, sabe de matemáticas y brilla, es decir, tiene un enfoque vital más rico, si se quiere, menos especializado. Ujú. Y esto es importante, claro, hoy en día ya
tenemos aquí la Súper especialización. super especialización y no hay forma de, si no estudias tus 6, 7 horas diarias, caes en picado. Si no te pones al tanto de las novedades teóricas que se han jugado en este torneo, ya el ajedrez psicológico es importante, pero menos ya, porque obviamente ahí hay un rigor matemático, científico del ajedrez que deja poco sitio. Y esa es una de las grandes diferencias también. Estamos hablando de hace 120 años, 130 años. Claro, no había bases de datos de partidas, ¿eh? Si yo tenía que jugar con el señor Jorge Rosenblum, yo preguntaba a mis amigos, Si alguien había jugado conmigo. este Jorge, ¿cómo juega? Sí, ¿qué aperturas juega? ¿Tienes alguna partida? Etcétera. Hoy en día, me toca con Jorge Rosenblum. Voy a la base de datos, Internet, pincho Google. Jorge y me salen 70 partidas, Claro, todas con las... blancas, con negras, veo lo que juegas y puedo prepararme, si quiero, para ver dónde fallas, puedo ver las aperturas que practicas. Es distinto el contexto. Se entiende perfectamente que el ajedrez psicológico de Lasker pudo prosperar porque no había toda esta información, ¿no? Bueno, volvamos a Lasker. Pues es un chico que muy superdotado para las matemáticas desde su temprana juventud. Entonces su padre, que era cantor, como hemos dicho, lo envía a Berlín a estudiar, donde estaba su hermano Berthold, que era un portento del ajedrez. Era muy fuerte. Yo he leído que este hombre estaba entre los 10, 15 primeros jugadores del mundo en aquel entonces, Bertolt Lasker. Y le enseña el ajedrez a su hermano, y su hermano se aficiona muchísimo en Berlín, está estudiando y ya frecuentan los cafés. Le gustaban mucho los juegos de cartas también a Lasker. Y entonces empiezan a ganar dinero en los cafés, con apuestas. Había un café que era famosísimo, que era el Kaiserhof, y ahí ganaron bastante dinero, ¿no? En apuestas, cartas, ajedrez, etc. A los 20 años ingresa a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Berlín y ya gana un torneo en 1889, a los 21, en Breslau. Y ya esto es el principio de su carrera ajedrecística porque obtiene el título de maestro y ya le invitan a torneos internacionales. Esto era digamos, la tarjeta de visita. Alguien que conseguía el título de maestro, que no era tan fácil, ya era su pasaporte para viajar a torneos. Entonces ya en Ámsterdam, en el mismo año, le invitan. En 1890 tiene 22 años. Viaja a Londres. Tenía la fama de gran centro ajedrecístico, de capital ajedrecística. Y ahí derrota al maestro muy fuerte, al maestro local, Henry Bird. Entonces ya se gana la fama. Vuelve a Londres para instalarse porque la vida ajedrecística era tan activa, ¿no? Y en el 92 vuelve ahí a los 24 y derrota también al ilustre maestro Joseph Blackburn. 8-2, le pega la paliza tremenda. No, un hombre superdotado para el ajedrez, Lasker, y además desde una temprana edad. Entonces ya esta es la primera etapa de su vida, digamos, de 1868 a 1893, hasta los 25 años. Ya a partir del 93, digamos,
hasta el 94, hasta el 96 ya es la etapa de la conquista del título. Todavía no, ¿eh? Entonces ya, pensando ya en este título mundial, desafía a Tarrasch. Claro, no había este organismo internacional, como dijimos, Regule. que regulaba los encuentros mundiales. Y entonces desafía a Tarrasch, que era el máximo aspirante para él, pero este declinó el match. Ya vimos que Tarrasch era un poco escurridizo. Uh-huh. Y declina el match de 1894 y decide entonces dar un paso audaz y viaja a Estados Unidos. Entonces ahí vive Steinitz en Estados Unidos. Gana el torneo de Nueva York en 1893 con una puntuación bastante impresionante. 13 puntos de 13 partidas. Wow. 100%. Esto es nunca visto, ¿no? No se ha vuelto a repetir eso, ¿no? Es raro que se repita esto, porque es que hoy en día la competencia es tan fuerte que algo es difícil ganar, y cuando se saca tablas a veces es también difícil, Sí, pero sí. aplastar a alguien, Sí. Esto es muy raro. Bueno, por fin desafía a Steinitz en agosto del 93, quien acepta el reto. Entonces él tiene 25 años. El match es celebrado durante 2 meses y medio y de marzo a mayo del 94. Pero, a ver, ¿cuántas partidas eran? Bueno, estas eran 19 partidas. O sea, ¿no? una partida diaria era. Bueno, Casi. 2 meses y medio, que son 50 días, Sí, bueno, 19 cada 3 días, 3 días, una pero... partida, claro, porque... Y partidas de muchas horas. Es que es muy cansado jugar al ajedrez. Se sabe que cuando alguien disputa un match, pierde peso. La cantidad de energía que gastas es tremenda. Todos los jugadores pierden kilos durante un match. Aunque coman estupendamente. Por ejemplo, Kasparov, yo lo vi en Linares, se comía primero salmón y después un entrecot antes de las partidas. Sí. Como proteína pura. Como un atleta, digamos. Sí, y a pesar de todo, ellos hoy en día se preparan mucho físicamente, cosa que no era el caso habitual en esa época. En esa época, pero hoy en día juegan al tenis, van a la piscina, nadan, y hay que estar en forma física para que carburen las neuronas. Bueno, total, que este hombre gana el título, que es mayor ya, Steins, tiene 58 y tiene 25, Lasker. Bueno, entonces ese dolió menos que lo de Tarrasch. Claro, 12-7 le gana, y esto es, digamos, aceptable para un señor ya anciano, sí. Aunque para tu ego siempre es un golpe bajo, pero bueno. Entonces ya en el torneo de Hastings en Inglaterra, que es tradicional, es el más fuerte del siglo XIX, ahí no gana Lasker, se lo lleva la joven estrella, como decíamos, viene siempre un joven que te arrebata algo, pues el joven americano de 23 años, Harry Pillsbury, y queda delante de Lasker, de Steinitz y de Tarrasch en Hastings. Pillsbury jugaba muy bien, aunque después Lasker le derrotó en una partida más tarde en San Petersburgo. Pero bueno, allá eran 4 o 5 los más famosos, y ya se sabía quién era en el mundo. Bueno, en fin. Después ya ganó
como decía, en San Petersburgo. Es importante esta partida porque Lasker la consideraba su mejor partida, Ajá. la que le ganó a Pillsbury en San Petersburgo. Para la gente que le interese, es el torneo de 1895-96. Poco después, en Moscú, en 1897, gana el primer match revancha de la historia que se conozca. Contra Steinitz, que ya tiene 60 años, le gana 12,5, 4,5. No se tenía que haber pedido la revancha. Este hombre ya a su edad y con la fama de Lasker, bueno, iba de perdedor y es lo que ocurrió. Bueno, y aquí acaba la fase, digamos, de la conquista del torneo del campeonato. Ahora ya empieza la fase del campeón, los 27 años que reinó como campeón mundial. Tengo que hacerte una pregunta en este punto. ¿Vamos a acabarlo en unos minutos o necesitamos otro capítulo? Podemos utilizar otro capítulo porque yo creo que Emanuel Lasker se merece que lo retratemos en toda su gloria. Sí. Y este es el punto bueno porque ha llegado a la cima. A la cumbre donde gana el campeonato del mundo, va a ganar y ya... pues ya veremos cómo evoluciona después. Y veremos y oiremos cómo evoluciona Manuel Lasker dentro de 2 semanas, cuando sigamos hablando de él aquí en Jaque a la Mente. Sí. Te agradecemos, René Mayer, de habernos presentado a este personaje tan trascendental y tan emblemático del ajedrez, que me imagino que con él... ya mucha gente entendió que el ajedrez, más que un juego, era un deporte y que era una lucha que no bajaba de las luchas que podían haber en box en esa época, sí, o de otro tipo de contiendas, ¿no? Con personajes que, más allá de lo cerebral, trabajaban también en estos aspectos como la psicología. Sí. Muchas gracias por habernos llevado hoy de la mano para conocer a Lasker y, por supuesto, renovamos a los oyentes esta invitación para volver dentro de 2 semanas. Para asistir a la decadencia de todo campeón.